Muchos son los ejemplos que podemos dar cuando hablamos de crimen organizado e impunidad en nuestro país. Pero para no aburrirlos con la terrible realidad, el día de hoy hablaremos de la banda del automóvil gris. Corría el año de 1914 cuando en la Ciudad de México comenzó a operar un grupo delictivo con un modus operandi muy peculiar. Disfrazados de militares y con órdenes de cateo en mano, entraban a las casas de las personas más adineradas y robaban de todo, principalmente joyas. Estos bandidos se aprovechaban del desorden que había en la ciudad a causa de la guerra civil. Eran tiempos del gobierno de la Convención. Había muchas carencias, cambios continuos en los mandos policíacos y algunos barrios habían sido dejados a su suerte. Ahí se aplicaba el dicho aquel de mi abuelito de a río revuelto, ganancia de pescadores. Aunque los jefes eran los mismos, los operadores cambiaban con cada golpe que daban. Sin embargo, un buen día lograron aprenderlos y acabaron en prisión. Esto era algo normal para ellos, o al menos para uno de sus líderes, Higinio Granda, quien por lo menos había pisado la cárcel una docena de veces. Así que en uno de tantos motines, escaparon una vez más y volvieron a las andadas. Cuando los villistas y zapatistas abandonaron la capital, las tropas de Carranza, lideradas por Álvaro Obregón, la ocuparon por varios meses. La situación de hecho empeoró. No fue una banda, sino muchas las que operaban disfrazadas de militares e incluso pasaron del robo al secuestro y al asesinato. No en vano se acuñó en esos días el término carrancear, cuyo significado más cercano es robar. Higinio Granda volvió a las andadas con una banda nueva. Se dice que su hermano estaba en el ejército y él entendió la necesidad de incorporarse a la policía para poder volver a hacer sus fechorías. Y así, uniformados con papeles oficiales en mano y un reluciente automóvil, echaron a andar una vez más el lucrativo negocio. Para 1915 la banda del automóvil tenía asaltos continuos cada vez más violentos. De hecho, llegaron a asaltar 4 casas en un mismo día, llamando cada vez más la atención de la prensa. Uno de sus robos más famosos fue aquel que hicieron a la casa del ingeniero Gabriel Mancera. Gobernaba la ciudad el general Pablo González, quien tuvo que tomar cartas en el asunto porque la cosa se estaba saliendo de control. Y así, como pasan en estas cosas, mágicamente un día los agarraron. Bueno, a casi todos, porque Granda desapareció. Se les encarceló, se les juzgó expeditamente y fueron pasados por las armas. A sus mujeres las condenaron a 10 años de prisión. Curiosamente, a uno de los líderes se le liberó justo frente al pelotón de fusilamiento para fusilarlo después, cosa que nunca sucedió. Chismes de la época señalaban que quizá tenía alguna relación con el general González o con alguien muy bien parado en el gobierno. Y de Granda, ni sus luces. Apenas unos años después, en 1919, el cineasta Enrique Rosas realizó una cinta llamada El automóvil gris, cuyo tema eran los golpes dados por estos malandros. La película era originalmente una serie en 12 episodios y fue protagonizada por un policía verdadero, Juan Manuel Cabrera, cuyo papel gira en torno a la aprehensión de los bandidos. También estelarizó la cinta la famosa actriz María Teresa Montoya. Lo interesantísimo de esta cinta, que por cierto fue un hitazo en taquilla, es que nunca se habían hecho películas de ese tipo en México. Y además que la escena del fusilamiento que aparece al final es real. La película es una experiencia histórica muy interesante debido a su inmediatez. Esto pocas veces lo vemos. Por cierto, aunque poco se sabe al respecto, al parecer Higinio Granda se salió con la suya y hasta murió en su cama de viejo. ¿Ya ven por qué luego sonríen los bandidos? Si quieres saber más, sígueme y pícale al artículo en Excelsior Digital para leer más al respecto. Y recuerda que quien no conoce su historia está destinado a repetirla, o al menos eso dicen.